Los negocios de cuidado infantil en casa, su base es que tienen que estar en una modalidad de casa. Entonces, si yo hacía un trato contigo, te daba trabajo y tú me rentabas el local, entonces yo creaba una corporación. Por eso te digo, esa estructura de respetar. No todo el empleado sabe lo que significa tener una corporación, respetar los seguros que tú tienes que tener de liability, de workers' compensation, todo un engranaje corporativo que debe de tener cuando tú realizas un negocio dentro de los Estados Unidos. Vamos a poner que es la experiencia que tengo. El empleado no lo ve así porque entiende que está en su casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast y programa favorito, Secretos CEO. El día de hoy vamos a estar conversando con una mujer de muchas facetas. Laura Sandoval es mercadóloga, es escritora, es empresaria y es CEO de su empresa. Así que vamos a conversar con ella hoy aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, Indira, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un honor estar aquí compartiendo contigo hoy. El honor es mío, señores. Si ustedes se imaginaran cómo conocí yo a Laura, la conocí vía las redes sociales. Ustedes saben que eso es algo importantísimo en este tiempo. La conocí en redes sociales y veía su contenido. Y le escribí un día y le dije, un día tenemos que hacer un live. Pero luego ella lanzó su libro, y que vamos a hablar de él más adelante, también de esa historia impresionante que tiene ahí. Lanzó su libro y cuando seguí viendo información de Laura dije, no es un live, es un podcast que tenemos que hacer. Ay, gracias y muy agradecida de estar aquí, poder compartir mucho contigo y todas las experiencias de negocio y también ahora de escritora. Que son muchas experiencias vividas, como estuvimos conversando, señores. Pero vamos al inicio, a la némesis del asunto. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Eres dominicana? ¿Viniste pequeñita? Yo siempre hago esa pregunta porque ahí se sientan personas de diferentes nacionalidades para que así poner en contexto. Sí, soy dominicana, nací en la capital, Distrito Nacional. Llego a los Estados Unidos ya alrededor del 97 y casada con mi primer matrimonio para formar mi familia, básicamente. Ahí entonces empiezo a conocer todo lo que es el sueño americano con mucho deseo de emprender y con esa vitalidad de tener mi propio negocio porque ya me había graduado de mercadeo. Llego aquí ya con mi degree, como se dice, mi título de mercadeo. Me gradué en la UNFU allá en Santo Domingo. Ay, yo hice mi primer semestre en la UNFU también. Me gustaba mucho esa universidad. Luego tuve que transferirme, pero sí estudié allá. Entonces, vienes a Estados Unidos, ya casada. Yo te comentaba fuera de cámara, no es lo mismo cuando se llega con la familia, con un matrimonio, que cuando se llega, vamos a ver qué pasa y estoy aquí. ¿Cómo fue ese proceso de dejar la República Dominicana, de ya tú teniendo tu carrera, tal vez habiendo tenido un camino recorrido en tu trabajo, romper todo eso y cambiar de país? ¿Cómo fue eso culturalmente? Yo me preparé mentalmente, aunque la realidad es diferente. Uno se prepara diciendo, bueno, yo voy a llegar allá y voy a empezar desde cero. Es decir, voy a empezar a saber cómo caminar, cómo hablar. Y empecé, me puse a estudiar inglés aquí primero como base, hasta tener la legalidad total, que era porque vine casada, pero entonces en todo ese proceso que Claro. pasa, entonces me puse a estudiar en ese intervalo de tiempo, pero realmente es un choque, aunque uno no quiera. Aunque tú digas, bueno, sí, voy de nuevo, estoy con mi esposo, pero tú estás empezando con todo nuevo. Tener una relación matrimonial, estar con una persona y también
estar conviviendo en lo que es una nueva sociedad con un sinnúmero multicultural, fue un choque bastante fuerte. Yo creo que ese choque nos pasa a todos Sí. los que somos inmigrantes, porque yo siempre relajo los que venimos grandes y los que vienen pequeños. Yo siento como que los que vienen pequeños se adaptan más rápido, tal vez. Los que venimos grandes venimos con una estructura hecha. Entonces, venir a este país que es tan multicultural, que tú ves de todo en la calle, que yo decía, pero ¿eso será su cultura, esa será su ropa o tendrá alguna dificultad? Una de las cosas que me impresionaba, que me daba como tanta fortaleza de salir adelante, era cuando yo veía caminando a personas con oxígeno, personas mayores que estaban caminando normales Sí. con sus oxígenos. Yo decía, cuando yo iba a estudiar, yo estudié en la Sexta Avenida, y entonces yo tenía que coger todos los días el tren, allá va para Manhattan, entonces yo veía diferentes tipos de personas y yo decía, wow, cómo tanto nosotros nos quejamos en nuestro país, a pesar de todo vivimos muy cómodos. Sí. Entonces muchas cosas se nos dan. Te estoy hablando de que yo era una niña que en lo que yo me bañaba, ya yo tenía el desayuno en mi tocador, Sí. yo me iba solamente a ir a trabajar, yo trabajé en bancos en Santo Domingo, en el tiempo ya que llego acá yo logré mucho allá, en el tiempo que estuve allá me compré mi primer carro, ese tipo de cosas que uno hace. Y cuando te digo que era así tan consentida, para mí fue un choque, porque tengo que cocinar, tengo que entonces que tener una familia y ver esa fortaleza que tiene esta cultura de tú poder aprender, de que tú tienes que hacer tus cosas, fue uno de los aprendizajes más, La el primer resiliencia. aprendizaje, la resiliencia vital, Claro el que aprendizaje sí. de estar aquí en los Estados Claro Unidos. que sí, y que todos pasamos por esa situación, porque hay gente que dice, no, que si aquel ser fue más fácil o más difícil. Todos pasamos eso, ese desapego de nuestra cultura, de cualquier país que sean, y entrar a esta nueva es un poco chocante al principio, pero después uno se enamora tanto de esta. Ay, Yo digo sí. que este es mi país que me adoptó y ya de aquí no me sacan para Sí. nada. Entonces, ¿cómo pasa Laura de ser esta que viene y adaptándose, entras a la universidad, entras a estudiar inglés, a Laura, la que ya comienza su primer negocio? El negocio de cuidado infantil llega a mi vida cuando tengo mi primer hijo. Yo estaba en ese tiempo trabajando en compañías de envíos. Ya había pasado por factorías, yo sé lo que es tener todo el proceso. eso. Ya había pasado por factorías, entonces estaba en ese momento trabajando en una empresa de envíos. Y logro tener mi primer hijo. Eso me da como ese deseo de estar con él todo el tiempo. Y dejar a mi hijo en un cuidado infantil para entonces yo trabajar, como que eso me ponía, ay, no puedo. Como vengo de formación también un poquito de mis padres, que son mi papá especialmente, que es escritor de libros de matemática, y él me bautizó de chiquita que yo iba a ser profesora. Entonces me nace como, ok, yo quiero cuidar niños, pero quiero hacerlo como una escuela. Y ahí entonces empiezo a googlear mi mejor amigo. Y encuentro a Small Business Administration aquí para mujeres emprendedoras para poder hacer sus negocios. Y voy y presento una propuesta, yo así, muy atrevida, arriesgada, y voy con mi inglés, pitinglés así matacao, y presento mi propuesta y a ellos les gusta. Pero me ponen, le dice, tú no tienes tu licenciatura en educación. So, mientras eso pasa, vamos entonces a nosotros a apoyarte y vamos a certificarte en el desarrollo del cuidado infantil, en los negocios de desarrollo del cuidado infantil. Y me meto 6 meses en una institución que ellos tenían aquí, en Manhattan, y logro mi Child Care Business Developer, la certificación, y entonces ahí comienzo a hacer mi negocio de cuidado infantil. Que surge entonces con el nacimiento de tu primer hijo y esa venita, pero luego se transforma de un negocio ¿a cuánto? ¿A 5? A 5 negocios. A 5 negocios. Entonces, aquí venimos con la parte de negocios y empresarias. Ay, ¿Cómo decidiste tú? ¿Cómo te surgió decir, ok, tengo este negocio, está funcionando bien, me da para ampliar otro? ¿O cómo fue? Bueno, voy a abrir varias sucursales a ver qué pasa. ¿Cómo vino esa decisión?
Yo creo que dentro del aprendizaje es poder reconocer de que muchas veces creemos que sabemos todo y realmente no es así. No importando que mi carrera de mercadeo, hay conocimientos bien específicos de empresario que yo tal vez en ese instante no desconocía y pensaba que por estar en este país se iba a ser más fácil o algunas reglas podía romper. Entonces empieza por necesidad la apertura de diferentes negocios. No me volé la regla de respetar de que cada negocio tenía que ir dándome el crecimiento. Y por realmente la necesidad de que, bueno, tengo tantos niños, ese está lleno, ok, tengo más ahí, pum, abrí el otro, porque veía la necesidad del servicio. Sí. No realmente de que si mi empresa estaba capacitada para abrir otro. Y eso me hizo por mucho tiempo tener un volumen alto de tal vez bajo déficit monetario hasta lograr después ya estabilizarlo, pero sí me tomó tiempo aprender esa regla de negocio para respetar, tú sabes, el proceso bien. Me gusta cuando vienen historias así. Sí. Porque a veces se piensa, como dices, bueno, estoy muy llena aquí, pues ya, tengo que abrir otro. Y no necesariamente tienes que abrir otro porque sí. estés muy llena. O sea, para todo tiene su tiempo. Ese debió estar caminando de tal manera, debió tener después una tasa grandísima para tú abrir la otra sucursal. Pero llegas a tener 5. Sí. ¿Los 5 estaban en el área triestatal o estaban cerca? En el Bronx. Todos estaban en el Bronx. Sí. Bueno, al menos estaban en un mismo lugar. Porque yo he escuchado de gente que tiene uno en el área triestatal, entonces tú te quedas como, ¿y cómo lo hiciste? Ok, tenías 5 en el Bronx. Ya sabes que no lo hiciste como es debido. ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que debías empezar a cerrar y empezar a reestructurar? Los cierres no, realmente llego a estabilizarlo económicamente bien. Los 5. Pero yo me imagino que con dolorcitos de cabeza. Con mucho dolor de cabeza. Te traigo a colación de que no es que me hice empresaria, es decir, que no tanto estudiarlo, sino también cómo ponerlo en práctica y asesorarme de las personas correctas. Claro. Porque nosotros venimos de nuestros países con nuestra licenciatura, pensamos que aquí lo vamos a hacer de una manera y no escuchamos a esa persona que realmente estudió aquí o que tiene las experiencias, un buen contable, una buena persona que te abra una corporación. Ese tipo de manejo es bueno respetarlo. Una buena persona que te haga los taxes, entonces uno piensa que se lo sabe todo. Entonces, eso me tomó un poquito de tiempo. Llego a tener los 5 de que ya manejándolo correctamente y pasa un suceso personal que es el divorcio. Dentro del crecimiento de estos 5 de que estaban 2 a nombre de mi primer esposo, entonces él se lleva esos 2 negocios. Yo me quedo con 3 negocios y eso entonces empieza yo a tener total responsabilidad de estos 3 negocios. Y una de las empleadas entiende que ya no me puede seguir rentando su local y entonces me hace forzar cerrar el tercer negocio. ¿Cuál era exactamente, porque cuando dices esto entonces me surge la interrogante, cuál era la modalidad de los negocios que tú estabas haciendo? O sea, estas personas tenían o sea, tú eras la dueña, pero era como subcontratar un espacio de otras personas. Los negocios de cuidado infantil en casa, su base es que tienen que estar en una modalidad de casa. Entonces, si yo hacía un trato contigo, te daba trabajo y tú me rentabas el local, entonces yo creaba una corporación. Por eso te digo, esa estructura de respetar. No todo el empleado sabe lo que significa tener una corporación, respetar los seguros que tú tienes que tener de liability, de workers' compensation, todo un engranaje corporativo que debe de tener cuando tú realizas un negocio dentro de los Estados Unidos. Vamos a poner que es la experiencia que tengo. El empleado no lo ve así porque entiende que está en su casa. Yo siempre manejé las cosas desde el punto de vista de empresa y siempre me fui lineada a eso, a tener una nómina, a tener todo siempre en orden. Pero yo nunca le quito las alas a las otras personas. Siempre les dije a ellas que ellas podían hacerlo y que yo podía apoyarlas. En el paso del tiempo, las personas entienden las cosas de otra manera y entonces ella me dijo de un día a otro, no,
ya no quiero hacer más Y negocio. tú con todo el Y yo negocio con todo. montado. No, teníamos ya tiempo trabajando. Exacto, pero con todo el negocio montado, porque como acabas Sí. de decir, el tener este tipo de negocio como cualquier otro conlleva muchas responsabilidades, personas a las que tú tienes que cumplir y pagar, seguros que tienen que ser pagados, que no, tú no lo sacas un día y más nunca lo pagas, hay que No, seguirlo hay que pagando. seguirlo pagando. Entonces, el tú parar el negocio de tazo y raso, porque ya yo no quiero más, te crea una problemática a ti, no que te va a romper, pero sí te la crea en el momento. Sí, la creé en el momento porque aparte del engranaje normal del negocio, también el servicio que estoy dando. Esos Los niños se niños. quedan sin espacio, los papás están trabajando, todo cae sobre mí. Y el otro no lo ve así. Entonces, y no darte un tiempo. El mayor inconveniente fue que ella no me dio un tiempo. Me dijo hasta aquí y ya y cerró. Yo me quedé con 12 niños afuera en la calle sin nada. Wow. Yo me quedé, wow, ok, ¿qué hago? Eso fue en el 2014. Entonces yo digo, ok, entonces tuve que reinventarme, buscar un local nuevo, invertir nuevamente, correr a la ciudad para sacar una nueva licencia y transferir todo a un solo lugar. Y eso me lleva 3 meses, Claro. 6 meses más. Claro, no, y tiene que haber sido un choque, o sea, tú me lo estás Total. contando y yo me lo estoy como imaginando y yo me imagino el choque que fue. Ok, entonces cuando te pasa pero todavía tienes 3, ¿hay alguna otra situación que te hace cerrar otro o ya te quedaste con los 3 tranquilamente y funcionó así el negocio? Sí, me quedé hasta el 2018, que el segundo negocio, como logro tener el contrato con el Departamento de Educación, realizo una escuela preescolar en el primer negocio y entonces en el segundo negocio empiezo a tener muchas quejas de los padres y las empleadas no estaban dando el servicio adecuadamente y me hace decir, ok, no puedo, llega un momento en que digo, no puedo seguir teniendo todas las responsabilidades, porque cuando tú trabajas con el Departamento de Educación, cuando tú tienes una escuela, independientemente de que sea en una casa para el contrato, para la ciudad, es una escuela. Claro. Entonces, hay formularios, hay requisitos que hay que respetar y era un 100% enfocada en la escuela. Yo no puedo, ahí se me ponía un poquito más difícil estar enfocada en el daycare. Yo tenía tal vez 1 o 2 veces a la semana que podía pasar por el otro local, ya no tenía la misma rutina de pasar diario, entonces ya eso hace que el empleado Sí, ya se fue cambiando. Entienda otra forma. ¿Crees tú que tal vez esa parte es una de las más difíciles cuando tenemos empresa, la empleomanía, que el equipo funcione, como digo yo, como una maquinita, como un reloj? Sí, y en el tiempo me di cuenta que también tiene mucho que ver con tu forma de ser líder. Muchas veces yo entendía que yo debía de ser líder siendo muy permisiva y no realmente respetando las reglas o poniendo realmente los límites donde debían de ir. Y eso hizo que muchas de las del equipo que había formado, porque fue un equipo bien bonito, yo hacía premios, daba bonos y tal vez ese tipo de manejo de yo llevar eso a ese nivel no se entendía de esa manera. Y eso hacía que ellas también, y yo la entrenaba para que ellas tuvieran su daycare. Actualmente ellas tienen su daycare y yo me siento orgullosa de eso. Claro. De que ellas hayan logrado de poder aprender de todo, porque yo me ponía a entrenarlas, sacaba 1 o 2 veces al mes para entrenarlas en todo el concepto que yo quería para Blue Sky Daycare. Sabes que a veces no es cuestión de fondo, sino de forma. O sea, el fondo era muy positivo, pero tal vez la forma que estabas llevándolo no era la adecuada en ese momento. Ok, entonces ya nos pasó eso con el segundo. Señores, esto es una historia, como yo le dije a ustedes, una historia de vida. ¿Por qué me gusta? Porque tú has contado lo bueno y lo no tan bueno. No tan bueno. O sea, sí, tengo 5 empresas, pero cómo fuiste cerrando y abriendo y te fuiste reinventando en cada una de ellas. Actualmente, ¿cómo está el negocio? El negocio está activo, tengo un solo negocio y de eso, de toda esta resiliencia nace lo que es una plataforma de Blue Sky Experience Training,
donde yo formo a nuevas emprendedoras que quieran tener este tipo de negocio ya en base a no cometer los errores mencionados, sino que puedan tener resultados mayores. Y una de las cosas que les presento a todas mis guerreras de la educación, así les llamo, porque entiendo que nosotros al tener un negocio dentro de nuestra casa, queremos ser muy cómodas y no queremos respetar la línea del negocio. Para la ciudad, para el Estado, somos un negocio. Y al tenerlo en la casa, la persona piensa que no. Y entiende de que, no, está bien, me levanto en pijamas, o hago esto, o hago aquello, o qué fácil es cuidar solamente niños, cuando realmente representa para un inspector quien nos fiscaliza, es la misma institución que fiscaliza los salones de belleza, las bodegas, los supermercados. Entonces, estamos constituidos como un negocio dentro de la ciudad de New York. So, debemos de también respetar esas reglas adecuadamente y mantener la línea de negocio. Me encanta, de verdad me encanta, y me encanta cómo pudiste también reinventar esa idea primaria que tuviste, y ya ahora poder estar entendiendo que no solamente ayudas a las personas que trabajan contigo, sino que tienes este plan para ayudar a más personas a trabajarlo. Ya cerrando esta parte de negocios para entrar en tu libro, porque quiero que hablemos un poco del libro, ¿cómo descubriste la importancia del CEO dentro de la empresa? Porque me hicieron la historia, señora, a mí me encantó. Yo quiero que ella la haga ahora en vivo. Sabes que cuando estoy en la negociación del contrato con el Departamento de Educación, estamos a puerto cerrado, yo soy la persona que hice la propuesta, presenté todo, como se dice, machuqué bien mi inglés ahí, chévere. Me hacen la observación, bueno, necesitamos una maestra certificada en educación, y esa persona es la que va a ser como la lead teacher, la jefa del preescolar. Y digo yo, ¿Y yo qué soy? Es decir, yo soy la dueña, la presencia. No, usted va a ser el CEO. Y yo no sé cuál es el término, lo desconozco totalmente. Digo, ¿cómo que CEO? Yo soy presidenta, yo soy la dueña, yo fui la que hice todo esto. Entonces me explica, no, el CEO es la persona encargada totalmente de toda la operación, y me explican la importancia, que no importa que yo sea la presidenta o que sea la dueña, pero dentro del formato empresarial, yo soy la persona responsable de todo que funcione adecuadamente. Entonces yo dije, sí, está bien. Entonces yo soy la CEO. Sí, claro, yo soy la CEO, ¿cómo no? de ahí en adelante, como firmar CEO, ya todo, porque todo me lo mandaban CEO o Laura. Entonces, y se siente bien. Sí. Se siente bien cuando lo haces, cuando tienes ese cargo, lo representas y sabes por qué lo tienes. Porque una de mis situaciones, y te lo comentaba cuando hablábamos de CEO, es que muchas personas ven tal vez el CEO bonito y dicen, pero como que es corto, bonito, y eso tiene que ser el dueño. Y encontramos un sinnúmero de CEO en las calles, y tú le dices, ¿por qué tú eres el CEO? Y no saben lo que es. No. O son negocios que no llegan a necesitar realmente un CEO, pero ellos son CEO porque son los dueños. Entonces, no, el dueño y el presidente son el dueño y el presidente, no necesariamente tiene que ser el CEO. Pero nada, ahora yo quiero que pasemos a un diamante en bruto. Miren, señores, esta cosa tan preciosa que está aquí déjenme ver aquí, es el libro de Laura, que estrenó, vamos a decir recientemente, porque no hace tanto tiempo. Se llama Un diamante en bruto, proceso, encuentro de vida. A mí me gustó mucho esta parte de aquí atrás, y lo voy a leer. Dice, lo hice, me probé a mí mismo que puedo. Mi historia profunda, desde mi infancia, mi vida familiar, hasta mi negocio de cuidado infantil, que me convertí en un diamante en bruto. Me encantó. Yo no he leído el libro todavía, porque tengo que decirlo, lo voy a leer, me lo acaban de regalar, firmadito y todo, señores. Pero lo que he leído de él en las redes, lo que acabo de ver en esta contraportada, me impacta. Cuéntame de esto. Un diamante en bruto llega a mi vida en ese tiempo de pandemia. Paso el gran impacto, aparte de estar encerrada, quedarme sin nada. Porque en ese tiempo, por lo que estábamos enfrentando mundialmente, el Departamento de Educación entiende que
fui elegida de no seleccionarme para renovarme el contrato. Me tocaba renovación ese año, porque esto es por contrato, y justamente en el 20 me tocaba renovación, y ellos por la pandemia, que no sabía exactamente qué iba a pasar, me tocaba renovación justamente ahí en marzo, abril, el inicio de la pandemia. Entonces deciden, no vamos a poder renovarte, Laura, vamos a esperar. Me dejan la puerta abierta porque estaban todo el mundo en shock, no sabía qué íbamos a pasar. Me enfrento a mi segundo divorcio, a esa decepción de una persona a la que yo le entregué todo muy, vamos a poner muy ingenuamente, muy creída de que sí iba a tener una relación ya para mi vejez, contando con esa parte, y me empieza esta decepción, este choque. Aparte también de que mi hijo apenas había sido un año que se me fue para la universidad y tenía todos los nidos emocionales. Ay, Dios mío, vacíos. estabas en choque. Estaba en choque. Entonces la pandemia para mí fue el abandono total, realmente. Y entro en ese vacío, en ese letargo, y empiezo a profundizar en mí y a ver mi historia y a conocer. Busco terapia, busco ayuda profesional para poder entender por qué tantas cosas, como te expliqué, tanto desconocimiento empresarial, teniendo el conocimiento, teniendo la instrucción, teniendo como se dice, la historia básica de los libritos, por qué me pasó, por qué fallé. Y empieza ese autoculpa que te lleva a sanar o a entender un sinnúmero de procesos. Y por eso el libro es Proceso, porque empiezo a confrontarme llanamente. Cuando pasa todo esto y veo mi historia y veo mi esencia desde el nacimiento, yo nazco con un soplo, que en ese tiempo era algo realmente bien trágico, y el doctor le dice a mi madre que yo no llego a los 7 años de vida. Por esa razón me autoprotege, no me dejaban gritar, no me podía correr, no podía hacer nada, porque la niña... Y por mucho tiempo fui muy agresiva, porque entonces no me podían topar, porque desde que yo gritaba todo el mundo venía donde mí a protegerme de que no la dejen llorar. Entonces eso me llevó a generar una agresividad de estar siempre para mí. No me gustaba mucho compartir entre las hermanas y ese tipo de cosas. Era al tiempo mío y como yo entendía. Y eso me llevó a entender de mi propósito tenía una razón de ser, porque paso los 7 años de vida, tengo ya casi, tengo 50, entonces a los 33 vuelvo con un impacto de conocer el cáncer, y esto me lleva a yo saber, ok, después de aquí que me pasa lo del cáncer, que paso todo este proceso que es un milagro de Dios que está en el libro, llego yo a entender al llegar el 2020 de que tengo que tener una razón. Y me pasa este choque. Pasé el cáncer, sobrevivo a este tipo de cosas, pasé mucho tiempo de enfermedad, me llega esta persona a mi vida a la que yo confío, paso 2 divorcios, tengo mis 3 hijos, y empiezo ese autoanálisis. Cuando desarrollo mi análisis encuentro de que tengo una razón de poder darle a todo el mundo como el mensaje de que sí se puede, de que aunque pases y aunque no tengas tal vez los millones que quieras tener o que te han etiquetado que debes de tener, puedes ser feliz. Y así encuentro mi vida hoy en paz, en esa resiliencia de entender, de apoyar a otros. Como te digo, creo la plataforma, me auto amo, empiezo con esa autovaloración de decir, no fue culpa totalmente tuya. Tienes un proceso que te enseñó el aprendizaje de saber que puedes dar más, y aquí estoy para ello. ¡Qué bello! Ahora tengo más deseos de leer el libro, pero cuando dices eso, sabes que se dice que se aprende con amor o con dolor. Uh-huh. Todos queremos aprender con amor, pero realmente la mayoría aprendemos con dolor. Sí. O sea, es la realidad de la vida. Se aprende de esas 2 formas y la mayoría aprendemos con dolor. Por situaciones que nos ocurren, a veces es más fácil tú aprender una lección después de caerte, por más que te digan no camines por ahí. Cuando te caes, entonces entiendes que por ahí no debes caminar. Pero lo importante es que descubriste el propósito, uh-huh. No te sentaste a decir por qué, sino un para qué. Y ahí está la ganancia, ¿Dónde podemos conseguir este libro? El libro está en Amazon, en Google Play, en iTunes, en Barnes & Noble y en mi plataforma sandovallaura.com.
Así que sigan a sandovallaura.com para que vean todo, porque me imagino que en esa plataforma, aparte de lo que es el libro, está también la empresa dentro de esa misma plataforma. ¿Qué más traemos por ahora? ¿Solamente nos quedamos entre el libro y la empresa, o hay alguna otra cosita que viene por ahí rondando? Hay otra cosita que viene por ahí rondando, porque me certifico de coach de autoestima, que me hace entender, y una de las cosas lindas que aprendí sobre el coach de autoestima que realicé es que muchas veces entendemos que la autoestima es un autocuidado. Esa manera de nosotros peinarnos o de nosotros cuidarnos, entendemos que tenemos autoestima. Y fue un aprendizaje lindo cuando descubrí que la autoestima es un poquito más allá, es meterte en ese silencio y escucharte. Y esa escucha atenta de saber de que no eres perfecto, de que puedes cometer errores y que se vale cometer errores. Y perdonarte desde el amor y saber que eso que te da, como tú acabas de decir, es el para qué para uno poder seguir adelante. Entonces, con esa certificación quiero apoyar a muchas personas a que puedan encontrar una vida contigo, y por eso tengo un programita por ahí de tratar de hacer unos talleres para que las personas empiecen a diseñar ese encuentro, a escucharse, a diseñar ese encuentro con ellos mismos. Y hay algo más por ahí que viene. Me encanta ese de poderse escuchar. Sí. Yo, una de las cosas que me gusta hacer todos los días, sin excepción, todos los días me levanto bien temprano, y no es para otra cosa más que para escuchar. Me encanta el silencio para escuchar, y las mejores ideas llegan en ese momento. La resolución de problemas llega en ese momento, cuando callamos todo y nos escuchamos nosotros. Yeah. Exactamente. Ese es lo mejor, de verdad. Yo creo que es una de las partes que más disfruto de mi día. Ese 5:30 de la mañana a escucharme a mí misma. Laura, muchas gracias. No, gracias a ti. Realmente me sentí muy cómoda. Estaba un poquito nerviosa, pero súper cómoda. Gracias. Y nada, voy a seguir compartiendo contigo todo lo que viene. Claro que sí. Nuestras plataformas están abiertas también para ti. Yo siempre le digo a la gente que puede siempre contar conmigo, no solamente como Secretos CEO, sino como Indira Báez. Señores, si ustedes tienen cosas interesantes, si usted tiene algo que puede influenciar positivamente en la gente, mándeme ese mensajito. Yo veo cosas a veces en las redes y le escribo al dueño, le digo, mira, si tú tienes ese taller, mándame el flyer, mándame esto. Y me dicen, ¿en serio? ¿Tú me vas a apoyar? ¡Claro! O sea, a mí no se me quita un pedazo por ponerte en mi historia y decir que eso es interesante o importante. Si todos pensáramos así, eso pudiéramos ayudar más. Eso te iba a decir, si todos pensaran así, pudieran crecer cada uno apoyándonos unos con otros. Claro que sí. Ya, espera, que yo sé por qué él se paró ahí. 3 secretos. Mi programa no termina sin los 3 secretos. Como se llama Secretos CEO, yo le pregunto 3 secretos que te hayan funcionado, sea en tu vida laboral, personal, sea aprendizaje de tus 2 matrimonios pasados, sea del cierre de tu negocio, sea de lo que tú quieras. 3 secretos que te hayan ayudado a sobrepasar y a llegar a donde estás. Yo creo que el secreto número 1 fue el que te mencioné, poder conectar con mi silencio, poder escucharme y saber entenderme. Y yo creo que ese es uno que para mí vital. Diariamente, como te funciona a ti, a mí me funciona también yo poder estar ese momento tranquila. En cuanto a las empresas, yo creo que a pesar de todo el aprendizaje que te dije que no estaba tal vez lista, aunque tenía las nociones claras por mi carrera, creo que el secreto mayor fue tener siempre la pasión de lo que estaba haciendo, el amor por lo que estaba haciendo. Y tener siempre la visión de lograrlo, de que sí, de que quiero tener un cuidado infantil dedicado a la educación, enfocado. Y eso siempre me mantenía viva a pesar de que viniera una empleada y dijera que no, de que le pasara cualquier cosa. Siempre yo estaba como con ese ímpetu de que sí se puede y que sí lo iba a lograr. Y en cuanto a lo personal con parejas, el secreto, bueno, diría yo que la dedicación que tuve con ellos, en cada uno, el aprendizaje de yo poder validar el amor, cómo lo entregué y validar realmente qué es el amor
real, porque para cada una de las relaciones yo entiendo que ellos me dieron lo que ellos tenían y yo le di lo que yo tenía. Ay, se me enchinó la piel. Porque se nota en esa respuesta que fuiste procesada, pero aprendiste. Yes. Pero aprendiste, porque eso es una respuesta muy de aprendí. Te dieron lo que ellos entendían que tenían que dar. Sí. Ahora tú tienes que estar feliz que diste lo mejor de ti. Exacto. Así fue. Muchísimas gracias. Ahora Gracias a sí, ti. ya tengo que, voy cerrando. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Señores, yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto este podcast como lo he disfrutado yo. Si nos estás viendo por Canal 25 de la República Dominicana, qué bueno que estés ahí. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Si nos estás escuchando por nuestras plataformas de podcast, sea por Apple Podcast o por Spotify, recuerda suscribirte y descargar este capítulo. Y si es que nos ves por YouTube, suscríbete a nuestro canal. No nos dejes así sin suscribirte. Suscríbete a nuestro canal, dale like. Pasa este video a personas que tú entiendas que necesitan esta información. Y si tienes algo que comentar o algo que decir de, qué sé yo, que te pasó algo parecido, ahí en los comentarios te voy a leer. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast de Secretos CEO.